Pedro Mercado, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por iniciar este proyecto juntos. Ha sido un placer ponernos en contacto contigo para comenzar nuestra andadura de la paradoja francesa. Siempre tuvimos claro, incluso antes que el nombre, que tú deberías de ser nuestro primer invitado. Y es un placer que nos recibas en este entorno maravilloso. Ahora entendemos muchas cosas de por qué estableciste aquí tu bodega. Bueno, el placer es mío y muchas gracias a vosotros. Bueno, pues Elías, hay que comenzar explicando qué somos, por qué somos la paradoja francesa. La paradoja francesa surgió de una casualidad, como tú sabes, de una idea de nombres y llevado a mi parte más de formación más científica en torno al vino, pues los estudios de Serre y No de inicios de los 90 en la Universidad de Burdeos siempre fueron referentes en cuanto a puso el vino, sobre todo el vino tinto, como esa fuente inagotable de antioxidantes que ahora vemos continuamente en publicidad, televisión, radio y demás. Y los estudios de polifenoles y principalmente resveratrol y su implicación en la fisiología humana pues dieron nombre a The French Paradox, la paradoja francesa, y su publicación en Lancet en el año 92, una de las grandes revistas de divulgación científica. Y bueno, realmente la paradoja francesa pretendemos eso, que sea un sitio de unión, un sitio de encuentro de amantes del vino y donde iremos desgranando, como en el caso de hoy, a para nosotros una persona muy especial y que es Pedro Mercado. Bueno, Pedro, antes de continuar y entrar en materia, vamos a hacer un pequeño decálogo personal. Lugar de nacimiento. Madrid. Edad. 51 recién cumplidos. Todavía la puedes decir, ¿eh? No, espero poder decirla muchos años más. Lugar de residencia. Pues en la carretera de Extremadura, en la A5, porque como me paso la vida yendo de Madrid a la bodega y de la bodega a Madrid, casi vivo más en la carretera. Vale, una pequeña preguntilla. Si el 30% del tiempo lo pasamos durmiendo, el 70% restante... Bebiendo vino. ¿De los pagos de los valencines? Bueno, es una opción, pero se pueden beber otros muchos. No, yo bebo muchos vinos de los demás. ¿Su mejor momento del día? Pues seguramente sea recién levantado, a la media hora de despertarme. Ahí tengo un momento de lucidez bastante interesante. ¿Su principal virtud? Constancia, seguramente. ¿Su mayor defecto? Un cierto optimismo peligroso. No podía haber virtud sin defecto. Claro. ¿Su canción favorita? Buah, tengo tantas canciones favoritas que es difícil elegir una. Pues por ejemplo, Boas Vindas de Caetano Veloso. ¿El libro que le reconforta con la vida? El mundo de ayer de Stefan Zweig. ¿Y le gustaría haber sido? Pues más o menos lo que soy. O bueno, a lo mejor me hubiera gustado ser estrella del rock and roll también. Bueno, lo dejaremos como Wine Star. Bueno, pues después de este decálogo personal, presentamos a Pedro Mercado, como sabemos, nacido en Madrid, padre de 3 hijos. Sí. Amante de la música y la pintura, que hablaremos un poquito más adelante, también de la literatura. Uh-huh. Y suena de fondo un poquito a Tote, que es del básquet. Mucho. Sabemos de la gran Mucho. afición del básquet que has inculcado a tu hijo Pedro. A mis 3 hijos, en realidad, porque tanto Pedro como sus 2 hermanas, Eva y Adela, han jugado y juegan al básquet. Sabemos que parte de tu implicación en redes sociales está relacionado también con el básquet. Sí. Uh-huh. Y nosotros, bueno, principalmente yo también soy un gran amante del básquet. Y se graba este vídeo con la idea también de hablar de eso. Estupendo. Se graba este podcast con esa idea porque para nosotros, bueno, no solo hay que saber la persona que hace el vino, sino quién hay detrás de la persona que hace el vino, que es igual de importante. Personales, pues evidentemente, son parte importante de ello. Afincado casi, como dices, en esa carretera, pero podríamos decir que Extremadura como parte importante hace unos 20 años, 25 sí, años. 20 años aproximadamente.
Porque nosotros hemos leído, ¿verdad, Elías?, que esto para él, venir aquí, era una bendita locura. Una bendita locura que te llevaron a que nos cuentes un poquito esos viajes por España buscando tu sitio enológico, tu viñedo, tu zona, que supongo que habrá habido muchas horas de coche, de buenas, malas ideas, y al final te llevaron a llevar a un paraje, al paraje de los Alunados, aquí en una zona un poco inhóspita, vamos a hablar de Extremadura, poco conocida incluso por el extremeño, porque no está cerca de ningún gran núcleo poblacional, y sin embargo tú encontraste tu sitio, Pedro. Sí, bueno, yo antes de recalar en los Balancines y quedarme ya enganchado para siempre, me atrevo a decir, ¿no?, estuve sopesando la posibilidad de poner en marcha un proyecto de vino en distintos lugares de España, ¿no? Yo tenía claro que no quería invertir en el mundo del vino, sino que quería hacer vino y quería involucrarme de una manera activa en ser yo quien lo hiciera y en mancharme las manos y participar de todo el proceso. Y estuve viendo distintas zonas de España en las que poder arrancar con ese proyecto. Estoy hablando de hace 25 años a lo mejor, o 30 años, cuando empecé, entre los 20 y los 25 años, empecé a tener interés por el sector del vino. Hace ya casi 20 años aparezco en los Balancines de casualidad, y según aparecí, el lugar me conquistó desde el minuto cero. O sea, me agarró y ya no me ha soltado hasta hoy. Es un lugar, como habéis visto hoy, de una belleza extraordinaria, con unas características naturales únicas, y en el que además se daba la circunstancia de que había un viñedo muy antiguo, con unas uvas que tenían un aspecto fantástico, y entonces bueno, pues empezamos a hacer pruebas con esas uvas, transformándolas en vino, y ya no me quedó duda de que este era el lugar. Pero bueno, antes hubo otras opciones. Estuvimos viendo, inevitablemente, siendo madrileño, la Ribera del Duero era una opción. Estuvimos sopesando hacer algo más al norte también. He de decir que la zona de la Ribera del Duero que exploramos en aquella época era la Ribera Soriana, que en aquel momento no había prácticamente nada reseñable allí, pero ya nos parecía el lugar más especial. Y jamás me había planteado la posibilidad de venir a Extremadura a hacer vino. Que ahora se ha convertido la zona soriana, San Esteban de la Gormaz, se ha convertido así en objeto de culto. Es la referencia, claro. Atauta dominio empezó... dominio de esa brecha la abre Atauta, sí, en su momento. Atauta da en la tecla, entienden que aquellos viñedos viejos de la Ribera Soriana tenían algo especial, muy fríos, altitud importante, muy pobres los suelos. Y ellos rompen ahí, empiezan a desarrollarlo, y después han venido muchos detrás, ¿no? Vamos, no muchos, pero han venido bastantes reseñables, digamos. Aquella fue una de las primeras zonas que estuvimos viendo, de hecho. Yo, Pedro, te quería preguntar este concepto de democratizar el vino. Todos sabemos de tus líneas diferentes de producción, sí. Pero sobre todo, si hay que destacar algo, es que elaboras grandes vinos a precios muy razonables. Sí, bueno, la idea, esa democratización del vino de la que en algún momento hablamos, ¿no?, en algunas entrevistas y demás, era una manera de expresar que se podían beber grandes vinos con unos precios razonables que nos permitieran disfrutar de características de los vinos top, pero sin tener que hacer un sacrificio económico grave que no todo el mundo puede hacer, ¿no? Tenemos una gama amplia, tenemos distintas colecciones y tenemos vinos de muchos precios, pero en todos tratamos de mantener ese criterio de hay un nivel de calidad del cual nosotros nunca bajamos, incluso en nuestros vinos más sencillos. Sí que creo que se puede hacer. O sea, obviamente, cuando no estamos en la guerra de los vinos icónicos, que son vinos que tienen precios que no proceden del coste. ¿Crees que hay mucha especulación en torno a esas etiquetas? A ver, creo que es una especulación que mientras que el mercado la soporte está bien. No me parece mal que exista esa especulación. Esas etiquetas tienen demanda por motivos que no son estrictamente vinculados al líquido que hay dentro de la botella, sino por otras cuestiones históricas, de escasez de oferta, de posicionamiento social, de símbolo de estatus. Y eso está bien que exista y que nos ayude al resto a crear esa imagen mágica del vino. No me parece mal. ¿Hay mucha especulación? Es obvio que sí. Y ahora hay un motivo muy claro para esa especulación, que es que hay más gente con capacidad adquisitiva que nunca para ese nivel de vinos, pero el número de botellas sigue siendo muy corta. Entonces, decía un día un sumiller en Madrid, ¿no? Me decía, es que cada vez hay más ricos y las botellas son las mismas. Y él se refería a más ricos en la India, claro, en China, se ha abierto en Arabia, a un mercado que no existía sitios, ¿no? hace 20 años. Además, para gentrificar determinadas etiquetas y determinadas referencias, creo que las redes sociales juegan un papel fundamental.
absoluto. Y muchos de los que critican esa gentrificación son los que la están provocando. Y ya me voy metiendo en charcos sin que No, me no, veáis. estamos completamente de acuerdo. claro. Daisy nos ha soltado el primer titular. Sí, Claro. sí. Pero yo de Pedro destacaría, preparando la entrevista, el podcast, el ratito aquí que vamos a pasar, destacaría una frase que vimos subrayada en sus redes sociales y que paso a leer y que no podemos estar más de acuerdo. Que bueno, la persona que lo dice es muy curioso porque yo creo que se está llevando demasiados palos y ahora hablaremos. Dice: productores aferrados a la idea de que el vino no es un negocio, sino una cultura, y la pongo en mayúsculas, que vincula al hombre, a la naturaleza y a la tierra. Esa definición podía ser perfectamente de nuestro invitado, podía ser perfectamente de Pedro Mercado. Una persona que llega para definir sus vinos, no ser un mero inversor, no ser un mero propietario o un inversor meramente económico, sino que quiere dejar un legado de una manera de entender el vino, de una manera de entender el vino en un lugar, de una manera de entender el vino en un lugar y con unas condiciones y con un estilo. Y eso es una definición que tiene un nombre y se llama cultura. El vino es cultura, Pedro. Sin duda. Es una de las manifestaciones más elevadas de la cultura. Porque, de alguna manera, el vino no solamente es un producto cultural en sí mismo, sino que es un gran generador de cultura. Esas líneas neuronales que se nos abren después de la primera copa y media de vino, que exaltan la creatividad y que son capaces de llevarte a lugares poco transitados de nuestro cerebro, han dado como resultado un montón de grandes obras artísticas. Entonces, el vino es cultura y generador de cultura, las dos cosas. La transformación de un producto como la uva, que nace de la tierra, en algo que genera emoción, no es que sea cultura, es que es cultura única, porque no existe ningún otro producto que nazca de la tierra y que, tomado, genere la cantidad de confluencias emocionales que genera el vino. Te puede gustar mucho un melocotón y que esté muy rico, y eso de algún modo es una emoción, pero no te lleva en ningún caso a donde te lleva el vino. Y el vino es parte de nuestra evolución, que es algo que se nos olvida también. Y una cultura que hemos recibido y que aquí se percibe muy bien en el paraje de los Alunados, porque estamos sobre un asentamiento romano, claro, que está perfectamente descrito, que sigue enterrado, pero que, bueno, que en algún momento podrá salir a la luz, como ha pasado aquí muy cerca con las máscaras del Turuñuelo, en Guareña, sí. Y que nos habla un poco de este sitio, ¿no? De este sitio como enclave especial que siempre lo tuvieron, en este caso los romanos, y que 2000 años después hizo que un madrileño, arquitecto, profesor del máster de viticultura, dejara todo, se pusiera un petate y dijera: me llevo a todo el mundo aquí, a hacer lo que quiero. El lugar es absolutamente especial. Que se llame Paraje de los Alunados, este sitio en el que estamos, responde a que las sierras calcáreas que tenemos justo enfrente, según estamos hablando aquí, por la noche, cuando hay luna llena, dan un reflejo blanco muy grande. Esto dicen que volvía la gente loca. Sabemos que en Extremadura los alunados son... Alunado de locura. Es alunado de locura, ¿no? Entonces el Paraje de los Alunados está relacionado con eso, ¿no? Es un lugar mágico. Es cierto que este lugar tiene un nombre genérico que es el Paraje de los Balancines, y justo dentro de ese paraje está el Paraje de los Alunados, que es donde se sitúa la bodega y de donde ese reflejo. Esto ya era especial, como tú bien has dicho, existe un poblado romano enterrado aquí, justo aquí al lado. Ahí pues, se encontraron ánforas de elaboración de vino, como en casi todos los poblados romanos, porque el vino formaba parte de la cultura. Y yo soy un firme convencido de que los lugares atrapan a la gente y la atrapan siempre. O sea, no es casual que estemos aquí hoy y que estuvieran hace 2000 años los romanos también, y entre medias todos los que han ido pasando, porque esta ha sido una ubicación que ha conocido una historia bastante interesante, ¿no? Que, bueno, a mí me gustó mucho la historia de Extremadura es bastante cambiante, claro, a lo largo de los siglos. Y maravillosa. Y maravillosa. Maravillosa. La historia de Extremadura es impresionante. La historia de Extremadura es la historia de Occidente, en esencia. O sea, por Extremadura han ido asentándose todos los pueblos que han tenido un papel importante en Occidente, hasta tal punto que se convierte luego en cuna de los descubridores, conquistadores o como queramos llamar, que llegan a América, ¿no? De Valdivia, Pizarro, Cortés y tantos otros, Balboa, absolutamente. Y tantos otros. Entonces, este es un lugar que encierra, en una región del tamaño de Suiza, estamos menos de 1 millón de habitantes.
Y esto encierra una riqueza histórica y patrimonial descomunal. Y obviamente los Balancines pues también, porque estamos en el mismo entorno, ¿no? Además, este espacio, este entorno, tiene una particularidad que no sabemos si fue una de las razones por las que decidiste establecer aquí tu bodega, más allá de las razones meramente obvias y demás. Son los tipos de suelos. Y nos gustaría, Pedro, que nos hablaras un poquito de estos suelos calcáreos, de esta tipicidad, de este unicornio dentro de los mundos de los suelos que suponen esto para Extremadura. El suelo de este lugar es muy especial. He de reconocer que primero me atrapó el sitio y luego entendí lo que había debajo de él. O sea, primero tuve una conexión desde el plano más de los sentimientos y el sitio ya me atrapó, pero luego lo que hicimos fue estudiarlo en profundidad. La singularidad de este suelo es que somos la única lámina calcárea grande y continua que existe en la región. O sea, si cogéis un mapa de suelos de Extremadura, hay una lámina calcárea muy marcada que ocupa las dos sierras entre las que nosotros estamos encajados, que es Juan Bueno y Peñas Blancas. Tan es así que la mina de Caolín, se llamaba la mina de Tierra Blanca, que está en la Zarza, suministraba de cal y de productos pues, para tiza, para construcción, para un montón de cosas a la región y también fuera de la región durante 2 siglos prácticamente. Nuestro suelo tiene los primeros 3-4 metros de hasta que llegas a esa profundidad es una matriz areno-arcillosa con bolos de cal. Es arena, es arcilla y tiene unas grandes piedras blancas de cal, que bueno, el viñedo nuestro está lleno de piedras, es un viñedo muy, muy pedregoso. Eso ocupa los primeros 3 metros, 4, depende de la zona, 2 metros. Si hay en las zonas de más de ladera, pues incluso menos. Claro, por lisiviación 1 metro, del suelo. 60 centímetros. Y luego a partir de ahí tenemos 300 metros de profundidad de cal hacia abajo. Yo tengo, ya al principio tenía el convencimiento, ahora tengo la certeza de que gran parte de nuestra magia pues radica en esto, ¿no? En eso y en otro detalle muy importante, y a lo mejor me adelanto, en el hecho de que nosotros somos un viñedo 100% ecológico, completamente por convicción, pero es que cuando llegamos aquí el terreno era virgen. Es un terreno que era tan yermo, porque durante mucho tiempo aquí hubo eucaliptus, los arrancaron hace 50 años o 60, y salvo los 2 viñedos que nosotros utilizamos para arrancar, que eran viñedos que tendrán ahora unos 70 años, una cosa así, 80, no lo sabemos con certeza, pero por ahí, el resto lo fuimos plantando nosotros de hace 20 años a esta parte, sobre suelos vírgenes. Nunca se habían usado químicos en esos suelos, nunca. Entonces tiene una riqueza, una población de microfauna impresionante. Sí, una diversidad. Una diversidad brutal de levaduras, de bacterias, de un montón de microorganismos que viven ahí y que hacen que los sabores y los olores sean especiales. Has hablado de levaduras, que es un tema que me toca mucho. Vosotros, ya metiéndonos un poco más en un argumentario técnico, enológico, ¿vosotros en ese proceso de elaboración usáis levaduras autóctonas del viñedo o utilizáis levaduras...? Depende del vino, utilizamos autóctonas o utilizamos seleccionadas. Y ya que nos ponemos técnicos, entro un poco en lo técnico. Viñedos, en vinos de mucha producción, en los que vinos como nuestro Crianza, por ejemplo, Gold, utilizamos levaduras seleccionadas. Mayor control de todo. Mayor control de todo, más seguridad, evitamos desviaciones, evitamos paradas, está todo mal. En los vinos de más nivel y menos producción, utilizamos las levaduras que nos ofrece el lugar. Tanto las como parte de esa tipicidad que estás buscando. Eso es. Para que nos entienda todo el mundo, esos vinos especiales son tu selección de parcelas. Y incluso algunos más. Algunos más. Las parcelas históricas serían el top de la bodega, son los más especiales, pero por ejemplo para mí Aragán ya es un vino especial, claramente. O sea, a partir de Aragán nuestra gama toda responde a esas características, ¿no? Aragán, mastines también. Aragán, mastines y las parcelas históricas. Muy bien. Y digamos que nuestros vinos de más producción son nuestro Crianza, Balancines Gold, y nuestro Reserva, que son el Balancines 1, conocido como 1 por todo el mundo. Sí. Claro. 1 con H. Uno con H. Que fue el nombre de nuestro primer perro. Igual que Aragán fue el nombre del mastín con el que empezamos a criar. O sea, aquí todo gira en torno Realmente a la es todo naturaleza. muy transversal. Claro. Sí. Está todo muy unido. conectado. Está todo conectado. Es imposible que no lo esté. ¿Y ese 1, ese nombre, viene del perro o el perro viene del vino? Quiero decir. No, ¿Se puso antes el nombre al vino o se puso antes el nombre al perro? Fue casi simultáneo y ambos vienen de los unos que, como os decía antes, la historia siempre me ha interesado mucho y fue una civilización que me interesó particularmente. Entonces coincidió que era el primer perro, el primer vino y dijimos, pues 1.
Podía ser Atila. Podía ser Atila, que de hecho, una anécdota, la primera hembra se llamaba Adil, que es el nombre de Atila en el idioma de los hunos. Sí, sí, pero de ahí nace un poco todo. Bueno, otro tema que nos parece muy interesante, tu viñedo, Vaso, secano. Sí. ¿Cómo defiendes la tipicidad del cultivo de la vid en secano en una tierra como Extremadura? A ver, yo creo que el secano es imprescindible en un lugar en el que el agua es un problema. En Extremadura en concreto no es una región particular que tenga un problema particular con el agua, porque tenemos más kilómetros de costa fluvial que nadie y más litros embalsados que en toda España. Y es más verde de lo que todo el mundo piensa. Y es mucho más verde de lo que la gente se imagina. Pero sí es cierto que España es un país que, por estar en el sur de Europa y en la cuenca mediterránea, pues tiene que controlar su agua. Si a esto le unimos que tradicionalmente el viñedo siempre se ha plantado en lugares donde otros cultivos no podían salir adelante, porque es una planta resistente y que es capaz de vivir con muy poquita agua y con condiciones muy adversas, pues vas uniendo los puntos de por qué el secano es importante. Pero para mí hay un extra, o un punto extra para apostar por el secano, que es que el nivel de concentración aromática y de sabores que se consiguen en las uvas de secano nunca se alcanzan las de regadío. Y esto es algo que he discutido mucho con profesores de viticultura que defienden que se mantienen las mismas características. Hemos hecho muchas pruebas y al final científicamente siempre acabamos ganando, porque la uva consigue un nivel de polifenoles, por ejemplo, totales mucho más alto en el secano que en el regadío. Por eso, bueno, yo desde el principio, ahora que veo que la gente empieza otra vez a plantar en vaso y que está defendiendo el vaso, cuando nosotros empezamos a plantar en vaso en los balancines, nos miraban como si fuéramos marcianos. Porque hace 20 años a nadie en su sano juicio se le ocurría plantar un viñedo en vaso en un marco de 3x3, o sea, 3 metros por 3 metros de distancia entre plantas, que es obligatoriamente lo tienes que recoger a mano, no puedes mecanizar ninguna tarea, todo es mucho más caro, y si encima vas a secano, la producción, como nos pasa a nosotros, es una quinta parte de la que legalmente podemos tener. Entonces, económicamente es mucho más difícil defender tus vinos. Bueno, pues ahora veo, afortunadamente, que cada vez hay más gente plantando en vaso y que empiezo a oír ya este discurso del secano como un discurso necesario. Y más en Extremadura, tradicionalmente ha sido una tierra muy maltratada, tanto en la tipicidad de las variedades como en el tipo de cultivo. Sin duda. Y el vaso es algo fundamental, esencial, que recoge la singularidad de nuestra tierra. Claro, y de toda la cuenca mediterránea. Y de toda la cuenca mediterránea. No nos olvidemos, aunque aquí estamos más cerca del Atlántico que del Mediterráneo, y es algo que también se le olvida a la gente, que Extremadura es una región más próxima al océano Atlántico que al mar Mediterráneo, y esto influye mucho en los vinos, por ejemplo, que nos llegan a nosotros en verano, que son vientos, perdón, que nos llegan en verano, que son vientos frescos. La cuenca mediterránea entera plantaba en vaso por un motivo, Elías. La presión osmótica del agua es la que es, y dentro de la planta se desarrolla como se desarrolla. Si tú tienes mucha agua debajo, vas a poder subir ese agua hasta muy arriba en la planta, o sea, la presión del agua va a hacer que suba hasta arriba y puedes tener, como los viñedos de Galicia o de Burdeos, pues las plantas más altas, pero si tienes poca presión, porque el agua que hay subyacente no es muy grande, necesitas que la planta se acerque, la parte productiva de la planta se acerque al suelo. No es casual que la espaldera se usase en lugares donde había una mayor cantidad de humedad en el suelo. Primero, porque hay muchas enfermedades que están relacionadas con la humedad y hay que separar la uva del suelo, y después porque el agua era suficiente como para que por presión osmótica subiera hasta arriba. Claro. Entonces, ¿nosotros tenemos que defender el vaso? Pues claro que tenemos que defenderlo, porque además, si la uva se queda en el contorno del tronco de la cepa, tapada por las hojas, el soleamiento no incide sobre su piel y no estropea el fruto, ¿no? Y no hace que aparezcan rasgos sobremaduros o tal. Vaya rollo se he metido. Bueno, no. Nosotros encantados, porque además nos sirve de entrada a hablar de tus diferentes tipos de vinos y las ideas que te han llevado a generar cada uno de esos vinos que forman parte de tu gama. Y revisando un poco todo el portfolio de vinos con los que trabajáis, nos llama muchísimo la atención, bueno, el proyecto Martínez, que ahora nos contarás un poquito, por esa unión, ¿no?, de tierra, en este caso crianza de un perro que se ha visto siempre de una manera muy particular como guardés de fincas en Extremadura y que vosotros estáis llevando a otro nivel y dando nombre a unos vinos muy particulares, cada uno de una manera muy particular,
entiendo que intentando reflejar también un poco la diferencia existente entre cada uno de los mastines y por eso no se hacen de la misma forma y tenemos en el 15, ¿no? Que fue Meadow, que fue con garnacha, Bog fue con tintorera, Omar del 20 con una cabernet. Cuéntanos un poco por qué mantenemos el nombre cambiando la variedad. Ahí está la gracia, entiendo. Pero en los mastines en concreto. En los mastines en concreto. Bueno, a ver, la colección mastines nace como un homenaje a la raza mastín español, que es la raza que nosotros criamos aquí desde que llegamos. Empezamos a hacer vino y a criar mastines a la vez. El objetivo de criar estos perros era recuperar o reintroducir la raza en la región para hacer su labor de guarda del ganado y de cuidado de las instalaciones de los ganaderos y que esto supusiese pues, que se maten menos animales salvajes depredadores del ganado. Ahora ya vuelve a haber lobo en Extremadura, cuando llegamos nosotros todavía no, pero sabíamos que lo habría, zorro, meloncillos o perros salvajes, lo que fuera. Decidimos en un momento determinado, ya que esta es una labor completamente altruista y lo hacemos de un modo filantrópico, o sea, son nuestros perros los regalamos y los cedemos a ganaderos y a pastores, lo vamos a hacer una colección que se llama Mastines de los Balancines, en el que recojamos esa cultura del mastín y la linquemos o la unamos con el mundo del vino. Y en ese momento lo que decidimos es que fueran siempre vinos monovarietales, o sea, hechos con una sola uva, y que cada uno, de alguna forma, pudiera responder a las características del mastín que le daba la etiqueta, ¿no? Tenemos 3, con 3 de nuestros mastines, y bueno, pues hemos tratado de que las uvas que hemos ido eligiendo para cada uno de ellos tuvieran algún rasgo de personalidad común con el perro que le dio origen. O sea que realmente sí tiene un porqué. Sí, hay una lógica. Sí hay una lógica. Hay una lógica. Hay un tema, Pedro, cuando hemos estado preparando este primer episodio, este primer podcast de la Parada Joa Francesa, nos ha llevado bastantes horas de charla. A mí me parece... Y de discusión. Y de discusión. Sí. Esto alunado. Sí. Creo que es algo donde Paco y yo es donde más chocamos. Yo soy algo más biodinámico que Paco y Paco no es nada biodinámico. Uh-huh. Entonces, a mí tu alunado me deja ver tintes muy biodinámicos. Pero... ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, defiendes el trabajo en invierno del viñedo. Sí. Ese discurso que me parece maravilloso del reflejo de la luna sobre los suelos uh-huh. de los parajes. Tu uso de madera. Sí. Tu uso de madera es muy, muy particular. Tus fermentaciones. Uh-huh. Entonces, hay bastante biodinámica. Sí, a ver, nosotros legalmente somos un viñedo ecológico, 100%, pero utilizamos prácticas biodinámicas en determinados momentos y bajo determinadas circunstancias. No de una manera obsesiva, pero sí hacemos uso de ello y sí conocemos un poco de los criterios de la biodinámica y los tratamos de poner en práctica. En el caso concreto de alunado, es un vino de una extraordinaria singularidad, porque es una chardonnay extremeña que en principio... Es ahora una chardonnay, porque también hemos tenido una Sauvignon Blanc. Fue solamente 2 añadas, sí. Hicimos las dos, alunado Chardonnay y alunado Sauvignon Blanc. Ahora entrarás en eso. Vamos a terminar con la Chardonnay, que además es algo que genera mucha polémica. Revisando páginas de compra de vinos, comentarios de clientes, había comentarios que decían: no me creo que esta Chardonnay en Extremadura tenga tipicidad de Borgoña. Y había gente que decía: este vino es mejor que el 90% de los grandes Borgoñas con barrica. Sí, a mí me alegra mucho todo esto porque el simple hecho de que exista ese debate demuestra lo que hemos conseguido, que es en un clima cálido como es el extremeño, defender una variedad como la Chardonnay en un estilo, crianza con barrica, fermentación en barrica, hacemos maloláctica, un estilo muy borgoñón, ¿no? en algunos aspectos. Borgoñón del sur a lo mejor, pero bueno, en ese estilo. Es cierto que es un vino que genera polémica, pero es que es lo que es. Nosotros hemos hecho hasta el ejercicio de meterlo en catas de blancos franceses de su perfil y siempre con resultados sorprendentes, ¿no? Porque a nadie se le ocurre pensar que ese vino es de Extremadura. Lo es absolutamente. Es un viñedo extremeño, es una bodega extremeña y está hecho por nosotros. O sea, Paco, damos fe de que es un viñedo extremeño, ¿eh? Estamos sí, aquí. Sí, estamos aquí rodeados de Y de perdona, Paco, que te corte. Antes de parar con alunado Chardonnay... Te diré que alunado
Para mí es como el hijo ese que tiene los ojos así que le miran Lo más. sabemos, Pedro, lo sabemos. Lo sabemos. Hablando del corte Borgoñón del Sur, Ah. ¿en qué productor te has fijado alguna vez? Pues te voy a decir una cosa. En el caso de Alunado, me fijé en productores de Napa, no de la Borgoña. Me di cuenta de que en la zona de Santa Bárbara y de Russian River el clima tenía muchas singularidades con el nuestro. Y ahí hay productores como Mersolé, por ejemplo, ¿no? Que me viene a la cabeza porque hubo un vino de Mersolé que probé hace 20 años que me llamó mucho la atención, que me dieron más el patrón que el de los productores borgoñones. Lo de llegar a los productores borgoñones ha sido después, o sea, ha sido como que hemos ido encontrando ese camino de conexión con el Maconeo, con zonas un poco más, digamos, un poco más cálidas dentro de la Borgoña, pero el origen de Alunado está más en Napa que en la Borgoña. O sea, es más... que en Su Napa, origen era más que en Napa, Mondavi Fumé Blanc. Más que en Napa, en California, diré. O sea, no en Napa como tal. Sí, sino Carnero, Russian... En distintas zonas de California, fundamentalmente Santa Bárbara y Russian. Sospechábamos, Paco. Sí, claro. Sobre todo tú, que eres muy... Era una de nuestras peleas. Sí. Paco es muy romántico de Nuevo Mundo. Sí. Y yo soy más romántico de Viejo Mundo. Pero bueno. Bueno, yo soy romántico. En general. Y se puede ser de los dos. De hecho, mira, este verano pasado, disculpa, porque es interesante, estuve en Australia. Todas mis vacaciones familiares son a lugares donde se hace vino. Entonces, estuvimos en Australia y los viñedos más antiguos del mundo están en Australia, hoy en día. Bueno, en mi manera de entender el vino me acerco más al Nuevo Mundo que al Viejo Mundo. Evidentemente, esto no significa que no nos guste de todo, pero comentabas un poquito sobre el concepto de romanticismo que se pierde un poco cuando hablamos de viñas viejas. Claro, el romanticismo tiene muchas lecturas. Yo soy un romántico per se, porque si no, no me habría metido a hacer esto en este lugar, ¿no? Y creo que puede haber romanticismo tanto en el Viejo Mundo como en el Nuevo. En cuanto al viñedo, la vejez del viñedo del Nuevo Mundo es bastante superior a la vejez del viñedo del Viejo Mundo, porque la filoxera arrasó el viñedo de Europa y los viñedos más antiguos hoy están en Australia o están en Chile o están en algunas zonas de Sonoma. Hay viñedos plantados en el siglo XIX y en Australia hay viñedos con origen en el siglo XVII, siglo XVIII, por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el romanticismo, más que pertenecer a un lugar, pertenece a las personas. O se es o no se es. Y a su romántico. manera de entender el vino. Claro. Creo que hay bodegas en el Viejo Mundo absolutamente poco románticas y en el Nuevo Mundo muy románticas. Por supuesto, Las dos cosas están y conviven. No es algo que se pueda generalizar. No, es muy difícil. Es muy difícil generalizarlo. Y también tengo otra sensación, y es que en cuanto a los estilos, yo ya creo que aquella separación original que había entre Viejo y Nuevo Mundo, años 80, 90, principios se está de los difuminando 2000, mucho. Se ha difuminado completamente. Sí. Yo creo que ya no existe. Ahora ya es más un estilo que responde más a el patrón de vinos industriales o de vinos con un perfil un poco más pequeño, artesanal o como lo quieras llamar, ¿no? Y esos los hay en todos los países productores. Sí, todos países, latitudes y precios también. Por supuesto. Paco, esa volvemos Sauvignon Blanc. A Alunado porque añada, si no recuerdo mal, 12-13 sale Sauvignon Blanc. 12-13, sí. Las dos, de hecho. A mí me maravilló. Uh-huh. Entendía una Sauvignon Blanc. Digo, me maravilló porque hace mucho que no se encuentra. A mí me maravilló ese Sauvignon Blanc porque era muy diferente a la Sauvignon Blanc de un perfil ni más Loire, ni más exuberante Nuevo Mundo australiano, neozelandés. Era muy particular y sin embargo desapareció. Mercado, gusto personal, Pedro. No, fíjate, es algo muy, muy sencillo. Esa uva procedía de un viñedo que no era nuestro y en el que nos era muy difícil controlar la calidad. Entonces fuimos capaces de controlar la calidad durante ese tiempo, pero luego dejamos de tener esa capacidad de control porque al no ser nuestro el viñedo, pues en cuanto quisieron producir un poco más, empezamos a perder ese estándar de calidad. Y a pesar de que teníamos un mercado muy asentado y que a la gente le encantaba, de hecho yo acabo de tomar hace muy poco un Sauvignon Blanc 14 de Alunado y me caí de la silla porque la verdad es que estaba brutal, no me lo esperaba para nada que hubiera evolucionado así. Pero a pesar de tener todo ese mercado y ese reconocimiento, decidimos que si el nivel de calidad no estaba, pues no estaba. Porque entendemos que la Chardonnay de ahora sí es
100% vuestra. Claro, no es nuestra de propiedad, pero sí es Pero nuestra de de control. control. O sea, tenemos el control total. Digamos que el 98% de nuestro viñedo es nuestro de propiedad y de control. Pero hay pequeñas parcelas, como algunas de la Sierra de Gata o esta de la Chardonnay, que sin ser nuestras tenemos el control. Y podemos hacer con ella lo que queremos y que el vino esté al nivel que queremos. Y ahora entraremos en el eterno debate que por estas latitudes surgen con variedades autóctonas y foráneas. Pero siendo vosotros un exponente, para nosotros quizás el gran exponente de vino en Extremadura, quizás retomar un proyecto, o bueno, retomar no, tomar un proyecto con algún vino blanco con variedad autóctona. Lo hemos intentado, hemos hecho pruebas, hemos vinificado Eva Beba, Cayetana, incluso tenemos embotellado un Pedro Jiménez, ojo de liebre le llaman en la Sierra de Gata al Pedro Jiménez, no como en Cataluña, que el ojo No de el liebre, de liebre es el tempranillo. tempranillo, ¿no? No hemos sido capaces, y quizá es por nuestra falta de pericia, de conseguir un vino con estas variedades blancas autóctonas que nos deje satisfechos, como para sacarlo al mercado. Y lo seguimos trabajando, seguimos intentándolo. Porque nosotros no queremos irnos a ver cómo me explico esto sin meterme en un jardín. Métete, O sea, en el Paco. jardín. No quiero Métete, hacer un vino Pedro, blanco métete. que tenga rasgos de elaborador. O sea, me voy a volátiles no sé cómo, hago tal y hago un vino de Jerez en Extremadura o hago un vino de Alsacia aquí. No, o sea, quiero ver cómo con una uva blanca de aquí se interpreta un vino de aquí Sí. sin adulterarlo con una forma de elaborar que me lleve a otros lugares. Porque entonces perderías tipicidad. Claro. ¿Está? Entonces, cuando lo haces del modo que creemos nosotros que hay que hacerlo, el nivel de calidad que nos están ofreciendo, por lo menos hasta el momento, las viñas de estas uvas blancas, no está siendo lo suficientemente alto como para sacar un vino, pero seguimos trabajándolo. Nosotros hablando con Elías estos días, estas semanas previas, hablábamos de un concepto que seguro que mucha gente lo habla, pero poca gente lo lleva a la luz, que es el concepto de que nosotros creemos que Extremadura, Alentejo, nos vamos a la zona de la Bella, nos vamos casi llegando a Lisboa. El concepto que más nos vendría a todos bien sería el concepto de vino lusitano, entendiendo vino lusitano como que tradicionalmente se ha puesto políticamente una gran diferencia entre España y Portugal. España ha vivido de cara a Portugal siempre, en el vino no ha sido menos, sin embargo, tu cercanía, tú te encuentras más cerca probablemente de un elaborador de Borba que de un elaborador riojano. Sin embargo, sin lugar a nuestra dudas. denominación de origen o la denominación de origen Ribera del Guadiana siempre ha tenido como base el desarrollo de los viñedos de Burdeos y Rioja. De hecho, la llegada de variedades se vino un poco pensado en ellos y fue hace nada, 2 añitos, en octubre del 22, cuando en el nuevo pliego de condiciones ellos introdujeron Touriga Nacional, Trincadeira, Castelao, pero se olvidaron de una, o no aparece al menos en el pliego, que es Roriz. Y sabemos que Roriz para ti es muy especial. Es muy importante, sí. A ver, Roriz en realidad ellos yo creo que la tienen como aragonés, ¿no? Que bueno, es la tempranillo portuguesa, depende de la zona de Portugal, en unos sitios es Roriz, en otros sitios es aragonés. Para mí la Roriz es fundamental. Este concepto de vino lusitano del que habláis me parece una idea maravillosa. De hecho, yo soy un firme convencido de que las variedades de uva a ambos lados de la raya siempre fueron las mismas. El caso de nuestra Roriz de aquí de los Balancines es muy paradigmático, porque al final es un viñedo que, siendo tempranillo y nosotros habiéndolo adquirido como tempranillo, ¿no? Y incorporado al proyecto como tempranillo, nos dábamos cuenta de que su maduración era perfecta, de que la acidez no se le caía. O sea, digamos que los tempranillos de clones del norte de España que se habían plantado en Extremadura o en La Mancha se iban a vinos cálidos, pesados y tal, y en este no pasaba. Entonces, bueno, pues investigando, pues llevamos a la universidad a ver qué teníamos. Un clon adaptado. Y teníamos un clon adaptado portugués. Claro. Lógico, ¿no? ¿Y eso no podrías hacerlo Pedro, con ya... Lasarinto Antaubaz en blanco en Sí, esta claro, zona? claro que se puede hacer, pero requerirá tiempo. Claro. Requerirá tiempo. Mucho. Requerirá tiempo. Antes nos dijo, Pedro, que eres un fiel defensor de la tipicidad de la uva en cada territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vemos este pliego de condiciones de nuestra denominación de origen y ves variedades que están absolutamente fuera de tipicidad, ¿qué opinas? Bueno, que responde a un momento de la historia. O sea, este pliego de condiciones se hace en un momento en el que en toda España se está plantando uva francesa, fundamentalmente en espaldera y con riego, fácilmente mecanizable para
producir grandes volúmenes de vino de granel con un mercado internacional. Entonces yo lo respeto porque creo que hay un mercado que vive de ello, hay un montón de gente que vive en torno al granel, al volumen, y sí que es cierto que en aquel momento, cuando se hace el pliego, esas eran las uvas que se demandaban internacionalmente. Entonces fue lo que se plantó. Ahora, como elaborador, pues no lo comparto. No es algo con lo que yo me identifique, pero siempre soy muy respetuoso con este tipo de cosas porque creo que el negocio del vino es un negocio muy grande, con muchas caras, y que todas hay que respetarlas. Y ya está. Entonces, ha habido momentos para todo. Sí que es cierto que si ahora tuviéramos que hacer el pliego, pues sería distinto. De hecho, este cambio en el pliego en gran medida parte de una iniciativa de varios elaboradores que decidimos proponerle a la DO, oye, incluye estas variedades que tienen mucho más que ver con nosotros. Claro, que es completamente necesario. Totalmente lógica. Se veía venir totalmente lógica y era muy lógico. Y nos llevó 2 años o 3 de tramitaciones y de gestión. Claro, porque al final es que la política va a una velocidad diferente al mercado del vino. Así es. Por desgracia. Así es. Realmente es muy interesante lo que nos ha contado Pedro porque podemos extraer que es un fiel defensor de la tipicidad y sobre todo que no todo vale para sacar un vino al mercado. No, claro. A ver, la tipicidad, yo soy un convencido de que la tipicidad se ancla en 3 factores. La de la propia uva, o sea, la de esa variedad de uva en concreto, la del lugar en el que está plantada, que le otorga una tipicidad distinta, y la de las manos que la elaboran. En los últimos tiempos hay algo que está proliferando mucho, que es el discurso de que todo es viña, todo es campo. Yo soy un defensor a ultranza, no tenéis más que mirar a vuestro alrededor, estamos rodeados de viñedo y vivo en medio de la naturaleza y del campo. Pero lo que hace que el vino sea vinos es la mano de las personas. O sea, la viticultura es cultura. Igual que la agricultura, igual que el vino en general, depende de las personas que lo elaboran. Entonces yo creo que la tipicidad son las 3 cosas. Por eso decía, puedes coger una uva en Jerez, por ejemplo, ¿no? Que yo soy un amante de los vinos de Jerez desde que tengo recuerdo. Ahora me encanta ver que como que se está volviendo a retomar el gusto por estos vinos de Jerez y está creciendo la base de consumo. En Jerez se están haciendo vinos blancos de corte, entre comillas, convencional, ¿no? Blancos secos normales. Me parece muy bien porque es una buena manera de dar salida a la Palomino. Si nosotros con uvas blancas de aquí queremos hacer vinos de Jerez, pero no estos vinos que estamos hablando, sino los vinos tradicionales de Jerez. ¿De criaderas y soleras? Lo que estamos poniendo en práctica un rasgo de tipicidad humana. Fundamentalmente humana. Totalmente. Pero humana. te olvidas de la Palomino y de la Albariza. Claro. Y de la ubicación. Coges una de las patas. Mar, claro. Coges una de las patas. Para hacer la mesa. Eso es. Y te faltan 3. Te faltan más patas. Entonces yo soy partidario de intentar poner las patas todas en su sitio. Oye, a veces no te sale. O a veces te pasan cosas como el cabernet indígena que hacemos nosotros, que resulta que vendimiadores extremeños del norte que se iban a hacer la vendimia a Francia traían puntas de cabernet y de variedades francesas y las plantaban, y te vas a la Sierra de Gata, a viñedos a 900 metros de altitud, y te encuentras cabernets en secano plantados. Hablando de Gata, Elías, tu vino favorito de Pedro. Barbas de Gata. Pedro, háblanos de esa garnacha. Centenaria, vaso, sí. Secano, Extremadura, tipicidad de los... Altitud. Y límite de los vinos lusitanos. Límite de los vinos lusitanos. Sí, y probablemente, te diré algo, con tipicidad de los mejores productores de una de las zonas emergentes con mayor proyección, como es Sierra de Gredos. Bueno, es que la Sierra de Gata es la Sierra de Gredos. Es el inicio. Es el inicio. O sea, la Sierra de Gata empieza en la frontera con Portugal, aproximadamente, y termina donde termina la Sierra de Gredos. O sea, digamos que esa sierra se va llamando de distintas formas en distintas zonas, pero todo forma parte del sistema central y está todo en el mismo sitio. La Sierra de Gata es el límite norte de la región. Hay viñedos muy antiguos, muy antiguos. En Sierra de Gata yo creo que seguramente sean de los más antiguos de Extremadura. Puede que haya alguno también de ese tipo de antigüedad en la zona de Guadalupe y todo ese entorno. Cañamero. Puede que haya alguno también en el sur, más hacia Huelva. Puede que ahí se han localizado algunos viñedos también bastante viejos. Pero Gata sin duda es
seguramente lo más antiguo que tenemos. Y además, como es una sierra, pues podemos conseguir uvas a 700, 800, 900 o incluso algo más metros de altitud. Barbas de Gata es viñedos de la zona granítica de la Sierra de Gata. La Sierra de Gata está dividida en dos. La zona de Robledillo es pizarrosa y más arcillosa, pizarrosa. Y la zona de Villamiel es granítica. Pues esto forma parte de la de Villamiel. Son los viñedos que están más altos de la región y que tienen un soleamiento muy interesante porque son viñedos de saliente, les da el sol de mañana pero no les da el de tarde, con lo cual la maduración está muy bien porque el sol de tarde es duro, aquí como bien sabéis. Y Barbas de Gata lo que pretendió fue coger esas garnachas viejísimas de Villamiel y transformarlas en lo que estaban pidiendo ser. O sea, no vamos a interferir con el modo en el que se ha trabajado normalmente en esta zona, vamos a intentar llevarlo al siglo XXI. Entonces empezamos a hacerlas como las hacían ellos, pues con poca intervención, con mucho cuidado para que no se nos fueran, para que no se nos disparasen las volátiles, para que no tuvieran todos estos problemas de los vinos naturales que a veces están en el límite entre el bien y el mal, ¿no? Que no sabes, es muy fácil pasar al otro lado. Y conseguimos un vino que no está en nuestro patrón de estilo de los balancines, pero porque no debe estarlo. Está a 200 kilómetros de distancia, está elaborado con uvas de otro lugar y hemos tratado de adquirir el tipismo de la forma de elaborar de aquel sitio, de la Sierra de Gata, y lo hemos hecho. Esto es algo que hemos debatido mucho, Paco y yo. Creo que ese vino puede ser de las mejores garnachas del centro de España. Te lo agradezco mucho. Top 5, sin lugar a duda. Creo que he catado las mejores garnachas de Sierra de Gredo, todas. Creo que no se me ha quedado ninguna. Y haré un top 5. Pero sobre todo, Paco, y Paco lo sabe, Pedro, volvemos al problema que hablábamos antes de comenzar el podcast, del consumo de vino en España. Barbas de Gata, acidez, frescura, poca capa de color. Sí. Poca capa de color, ¿cómo crees que este perfil de vino puede ayudar a una denominación de origen? Bueno, Barbas de Gata está fuera. Está fuera, sí. Está fuera, pero bueno, hablamos de un vino a una región, sí. A una región, Extremadura. A posicionar Extremadura como un sitio de referencia mundial para empezar a elaborar este tipo de vino. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, más allá de lo que hemos dicho de la Sierra de Gredo, los Comando G, Telmo en los años 90, que apostó por una tierra que estaba completamente denostada, abandonada. Sí, la labor de Telmo fue tremenda. Y que eran prácticamente vinos destinados a destilación, a graneles. ¿Cómo podría ayudar este perfil de vino en una tierra como Extremadura, que se aleja mucho de la tipicidad de los vinos tintos, a cambiar el devenir de la denominación? Bueno, o del perfil de vinos extremeños. Yo creo que ya está ayudando, porque Barbas de Gata seguramente sea nuestro vino más exitoso en Madrid, que es el gran mercado del vino de España, y está cambiando mucho la imagen del vino extremeño, porque el vino extremeño se asocia a una cierta dureza, rusticidad, o sea, los antiguos eran cálidos, concentración, tal. Y este es un vino que es todo lo contrario, lo has descrito tú perfecto. Creo que ya está, de hecho, ayudando a ese cambio, pero yo es que lo que pienso con respecto a Extremadura es que es tan grande que es un país en sí mismo. Sí. Sobre todo, Pedro, perdona que te interrumpa, creo que este vino podría ayudar mucho a estos consumos de vinos tinto entre las jóvenes, entre las generaciones más jóvenes. La gente ya no pide concentración. Quizás esto sea meterme en un charco que no debiera. Creo que los vinos concentrados son muy poco gastronómicos a día de hoy. Creo que hay muy pocas cartas de restaurante donde un vino con muchísima concentración entre bien en sala. Sí. Pero esto es una opinión personal mía. Ahora te doy yo la mía. Pero sobre todo... los vinos entran, da igual que sean concentrados o no. Que sean buenos o malos. Bueno, espera, vamos a meternos en el charco, venga. Yo hago ya mi apuesta aquí. Yo voy a terminar. Venga, acaba. Para mí, Barbas de Gata forma parte de una familia que hemos denominado neotintos. Sí. Y se me viene a La Rioja. Que no son neos. Que se han hecho siempre, que se llevan haciendo toda la vida este estilo de vinos. Pero en los años 90 este tipo de vinos era como... En Borgoña los había, en muchas zonas de California los había, en Nueva Zelanda los había, en Italia los había. Nunca los ha dejado de haber, simplemente es que los hemos traído a España otra vez, en el Ródano, que es mi región favorita de Francia. Pero sí, por ejemplo, han estado muy denostados. Bueno, a ver, porque a lo mejor no tenían tantas virtudes como les estamos otorgando hoy también. Es que
Yo creo que tendemos a idolatrar Sí, todo aquello pasado. Y creo que se han hecho siempre, pero bien es verdad que creo que el nivel de conocimiento del español medio ha subido y se ha abierto a ellos. sí, y también el nivel de calidad de ese estilo de vinos ha subido, ¿eh? Completamente. Y te digo otra cosa, yo me crié con los vinos concentrados, porque por edad, el momento en el que yo me empiezo a aficionar al vino es el momento de los grandes concentrados, ¿no? Eran vinos muy potentes. Y ¿En no- qué año fue? no ¿En solo qué año te españoles, empezaste a aficionar al vino? Pues en el año 98, 96. O sea, edad dorada de la parkerización. Era en plena parkerización de la primera parkerización. Porque Sí, que estamos fue en la se- dura realmente. Porque ahora estamos en la segunda Sí, parkerización. sí. O sea, vamos por épocas, ¿no? La primera parkerización puso sobre el tapete los vinos concentrados. La segunda está poniendo sobre el tapete los vinos opuestos a los concentrados, pero no deja de ser una parkerización igual. Yo vivía aquello y allí había vinos que me gustaban y me interesaban muchos. También había muchos vinos delicados, abiertos, de poca capa, que me gustaban y me interesaban mucho. Pero Bueno, supongo que igual que ahora. ahora me pasa exactamente igual. Hay vinos de concentración que me parecen maravillosos y otros que no me los puedo beber. Del mismo modo que hay vinos maravillosos, abiertos, de capas estupendas y tal, y otros que tampoco me gustan. Entonces yo, Por supuesto. y tengo la certeza de que va a volver la concentración. De hecho, estoy haciendo un experimento muy interesante, que es darle al entorno de mis hijos vinos de los dos estilos y ver las reacciones. Y me está sorprendiendo un montón ver cómo les interesan más los concentrados que los no concentrados a gente que no sabe nada, que no ha tomado vino nunca. Y creo que hay un porqué muy claro. Y a ver si estás de acuerdo. Los que tenemos ya una edad pensamos o creemos, o está perfectamente descrito, que las generaciones que vienen, pues una de sus particularidades es la inmediatez. Ujú. Y la inmediatez nunca te la va, o muy difícilmente te la va a aportar un vino de poca capa. Necesitan más tiempo, la elegancia va de otra forma. Puede ser. La concentración creo que es más exuberante desde el principio y aporta más un componente placentero desde el minuto 1. Siempre habiendo excepciones. Pero creo que la concentración es algo que los jóvenes entienden por eso. Puede que sea esto. Puede A mí, ser. a mí me está sorprendiendo Puede ser. porque es más fácil beber un vino menos concentrado. Es obvio que es más fácil. Pero los otros como que les Pero es más estimulan difícil más. entenderlo. Bueno, poco concentrado, que no Poco quiere decir concentrado. que no haya complejidad en esos No, vinos. no, ni Digo- mucho menos. digo por- Probablemente por- haya más complejidad que en los concentrados. Digo o en simplificando. algunos, pero para simplificar, sí. Simplificando. Totalmente de acuerdo. Pero voy más allá. Los vinos delicados, que les llamo yo, más que concentrados. sensuales, vinos etéreos. delicados, que a mí me encantan, son vinos que no son fácilmente entendibles por cualquiera, ¿no? Que son vinos que requieren un poco más de tiempo. Otra cuestión es los vinos fáciles, que no es lo mismo. O sea, Totalmente de acuerdo. los vinos fáciles, pues son vinos fáciles. Fáciles son de todo tipo y Claro, condición. y los hay de todos los estilos y tal. Yo, que soy poco dogmático en general, ahora me rebelo un poco contra la marca negativa que se pone sobre todo lo concentrado. No, sí, seguramente hay cosas concentradas que son fantásticas también. Bueno, no sé, ¿qué más concentrado que un Pedro Jiménez? O sea, no sé, por llevármelo al extremo absoluto, ¿no? O un fondillón, Claro. o un vino de Oporto. Maravilloso. No es un vino de Oporto un vino concentrado, concentradísimo, pero estamos asociando la concentración a mucha madera, a una madera mal puesta, a una sobreextracción, a mucho alcohol, sobremaduraciones. a sobremaduraciones, pero es que eso no es un vino concentrado, es un vino mal hecho. Totalmente. Eso es un vino mal hecho. Totalmente. Esa es la clave. Y perdona, que no quiero que se me olvide esto. Estoy viendo algo que me está sorprendiendo un montón. Gente descubriendo los Burdeos en 2025. Sí, está ocurriendo mucho y las redes Estoy sociales. flipando con las esto, redes porque- sociales lo dicen mucho. Claro, sí. qué rico este Chateau Pavis. No sé, claro. Claro, Claro, si claro. lleva rico Y Seclá. 150 años. Y o sea, ponte, no, y lo ponte que sea. en, y ponte en Canet y claro. Y Claro. Brión, sí, sí, O sea, sí. los vinos de Burdeos que han caído como en desgracia desde hace 10 años frente a los de Borgoña, pues más ligeros, más de otra manera, son maravillosos, tan maravillosos como los de Borgoña. Y os decía hace un momento que mi región favorita de Francia es el Ródano, que hace vinos tan buenos como los de las otras dos, Claro. o mejores en muchos casos, pero es que los hay ricos y grandes vinos en todos los estilos. No pontifiquemos. Estoy completamente de No acuerdo. Yo estoy Pontifiquemos. totalmente de acuerdo. Y siguiendo un poco esta línea de tus parcelas históricas, cuando te hicimos el estudio pormenorizado, Ya veo, ya. sacamos que tienes una admiración verdadera al trabajo de Jorge Alves Sí. junto con Celso Pereira
Sí. de Quanta Terra. Y concretamente hay un vino que yo creo que tiene muchas similitudes, que es Cota 600. Y después, en acolación a ello, tu tinta Roriz puede ser considerada la mejor tinta Roriz de España. Joder, eso no lo voy a decir yo, no lo sé. Ojalá que lo fuera, pero no tengo ni idea, no sabría decir. Desde luego lo hacemos queriéndolo, pero no sé si lo conseguimos. Y el trabajo de Jorge Albert me parece un trabajo maravilloso. Para mí yo he recibido mucha más influencia de Portugal que de cualquier otro lugar, porque creo que el trabajo de los enólogos portugueses es brutal. Ellos han conservado muchas castas de uva autóctona muy interesantes, seguramente porque no había un mercado y no estaban tan concienciados como nosotros, ¿no? Pero han conseguido. Y en algún vino nuestro es cierto que hay un perfil de ese estilo. De hecho, revisitando, a mí se me habían olvidado esos 2 vinos tuyos que formaban parte de una idea que surgió como la colección de los Bottle Wine, ¿no? En ese homenaje a Dylan, a ese... Que sigue, la idea, sigue adelante. Pero hubo dos release, ¿no? Sí. El 1 y el 2, ¿no? Ese primero que a mí me echó para atrás, en el buen sentido, me cayó de culo, que fue Vaso de Luz, con esa parte, ¿no? Que también te tocaba a ti, ¿no? De ese amor por la pintura, por la literatura, de ese Manuel Padorno, ¿no? De ese poeta canario, de esa generación que de posguerra que generó en Madrid. La generación de los 50, que ese una influjo generación olvidada. Que mucha gente pasa por Madrid por la Castellana y no se da cuenta que debajo de Rubén Darío están sus esculturas con esos bolones dorados y demás. Y esa capilla atlántica, ¿no? Que formaba parte de esa etiqueta tan particular que quien la ve no se olvida. ¿Qué pasó con Vaso de Luz? ¿Cómo surgió Vaso de Luz? Pues Vaso de Luz forma parte de esta colección de Bootleg Wines, los vinos de contrabando, que es un guiño a la colección de Bob Dylan, de The Bootleg Series, que son discos que no se editaron en su día y que los han editado con lo que llamaban las cintas del sótano, ¿no? Lo que no se llegaba a poner en el disco se sacaba luego en pirata. Los recortes. Los recortes, pues ellos usaban esto para hacer The Bootleg Series. Nosotros hicimos The Bootleg Wine, los vinos de contrabando. El primero fue Salitre, un homenaje a Quique González. Sí, ahora hablaremos de él. Garnacha Tintorera. Y el segundo fue Vaso de Luz, que es este por el que me preguntas. Esto fue un homenaje a Manuel Padorno, pintor y poeta de la generación del 50, que en gran medida dedicó su vida a producir y sacar adelante la obra de los demás, lo cual ya me pareció admirable en sí mismo. Conocí a su familia, me metí de lleno en su poesía, que me tocó hasta unos niveles como pocas me han tocado, y en un día afortunado pues dije, pues vamos a hacerle un homenaje a Padorno. Entonces, él era canario y era un atlantista convencido, ¿no? Él era un obseso del Atlántico y de la unión de América y España y del Atlántico como nexo de unión. Entonces decidí que fuera con Cabernet ese homenaje. Y creo que hicimos algo bastante interesante, que salió un vino meritorio que de hecho todavía me lo recuerdan en ocasiones, ¿no? La gente. Yo he sido un poco rebelde porque me ha obsesionado y me sigue obsesionando demostrar que en Extremadura podemos hacer casi cualquier estilo de vino si coges el lugar y el viñedo adecuado. Entonces, coger una Cabernet y hacer aquello me motivó mucho, la verdad. Me lo pasé muy bien. Y otros de los vinos, Elías, que él ya nos ha dicho el nombre. La primera salida, que es Salitre, ¿no? En honor a Quique González, a Salitre 48, ¿no? A ese disco que, bueno, que Quique González, por entonces, cuando saca el disco, ¿no? Año 2001, 2002, hizo la gira de telonero, ¿no? En ese homenaje a Urquijo después de su fallecimiento y que un poco empezó a conocerlo. Esa Cabernet que haces con Salitre... El Salitre es tintorera. Perdón, esa tintorera que haces con Salitre, ¿cómo la entiendes 15 años después? Pues fíjate... ¿La harías igual? De hecho, la hacemos parecida, no igual. Es muy difícil repetir un estilo. En aquel momento el objetivo era sacar todo lo que se pudiera sacar de esa uva. La llevamos al límite. O sea, la cogimos en un buen momento de maduración y decidimos llevarla al límite. Extraer mucho, ver qué era capaz de dar. Si luego el resultado no nos gustaba, pues no la habríamos usado. El resultado nos entusiasmó y decidimos hacer con eso el homenaje a Quique, que Quique es un gran amigo mío, es uno de mis amigos más queridos y me apetecía mucho hacer un homenaje a él. La lectura de aquella tintorera
hoy la hacemos en otro de nuestros vinos de las parcelas históricas, que es Cerro del Boticario. Es la misma uva. De aquí de Juan Bueno. De la Sierra de Juan Bueno, es la misma uva, pero ya interpretada pues de acuerdo a cómo entendemos el vino hoy, ¿no? Que esto no es estático, también uno va cambiando y va creciendo. Y me estoy haciendo mayor, que también supongo que influye en que ahora me gustan los vinos más delicados y antes más guerreros. No sé, supongo que todo influye. Mira, Quique, ahí está. Sí, aquí está Salitre. Por cierto, hay una... Antes me habéis preguntado por mi canción favorita y he dicho una de Caetano Veloso porque es lo primero que me ha venido a la cabeza, pero al nivel de esa también estaría Trabajan en escenas de acción, de Quique González. Bueno, de Quique ahí tengo 70 canciones favoritas, entonces no es fácil elegir, ¿no? Pero... Nosotros cuando te preguntamos canción favorita y no escuchamos Quique González nos quedamos un poco frozen, ¿no, Paco? Sí, porque sabemos además de tu amistad, de tu... En que realidad, para ti es un ídolo también, sí, sin siendo duda. amigo, es un ídolo Sí. de gran amante de la música que eres y de los ratos que compartes con él, y creemos que él también es un amante del vino, ¿no? Mucho, le gusta mucho, sabe mucho, cata muy bien. Hace poco ha estado aquí, en la bodega, estuvimos 3 o 4 días juntos en Mérida, en la bodega, y pasamos unos días muy bonitos. Y sí que cata bien y tiene mucho gusto y muy buen gusto por el vino. Quique es una persona especial, con una sensibilidad descomunal. Bajo mi punto de vista es el mejor escritor de canciones de nuestra generación, sin lugar a dudas. Muy respetado por todo el mundo porque tiene una honestidad a prueba de bombas. Y esto a mí pues, siempre me ha gustado mucho. Nos entendemos muy bien. Bueno, somos amigos desde los 17 años. Bueno, Pedro y Paco. Para ir finalizando. Un argumentario vínico, ¿no? Sí, Vamos. un decálogo enológico. Un decálogo enológico. Unas preguntitas rápidas, nos contestas con lo que se te venga a la cabeza. Si no se te viene nada, pues te lo inventas. ¿Te vas a Me tirar inventaré al barro o no, Pedro? Depende de lo que me preguntéis. Tengo que tener cuidado. Son cosas que te van a gustar. Tengo que tener cuidado. A ver, define tus vinos en una palabra. Honestos. ¿En qué perfiles de productores se fija Pedro Mercado? En los que son capaces de hacer a un lugar manifestarse de una manera particular. ¿Tu variedad favorita? Garnacha Tintorera. No tengo una que menos. El vino que te hizo cambiar de rumbo. Cambiar de rumbo. Pues tal vez Viña Arana. Nos parece una de las... ¿Acercándote o alejándote? No. Me explico. Como referencia. Respondo a un momento muy concreto, hace muchos años. Entonces, digo, me hace cambiar de rumbo porque me hace entender que hay distintas formas de hacer el vino, ¿no? Y no es porque me gustase ni más ni menos, que me parece un vinazo, y que de hecho la añada 2015 de Viña Arana me parece una auténtica maravilla, sino porque en un determinado momento, cuando yo estoy muy en los orígenes, pruebo ese vino y digo, anda, si este vino es distinto a todo lo que yo había probado antes. Entonces digo, coño, con distintas uvas y distintas formas de elaborar se hacen vinos diferentes. Pero estoy hablando de mí mismo cuando tenía 20 y pocos años. De la parte embrionaria de claro, del Pedro el Mercado que me hizo actual. cambiar el rumbo, pues un poco fue ese, ¿no? Muy bien. ¿Y al vino que quisieras aproximarte o asemejarte? Pues... Venga, Pedro, no te lo pienses. Esto Al son cosas amontillado, rápidas. amontillado Tío Diego. De Valdespino, Sí, de Ojeda. sí. Uno de los grandes ídolos de... Para mí, De Paco. uno de los grandes elaboradores, sin duda. Sin duda. Una región que estés descubriendo. Borgoña, ¿Europa o Nuevo Mundo? Europa. ¿Tecnología o romanticismo? Las dos. Y, Pedro, tu final de camino. O sea, el vino con el que mueres. El vino que solo pudieras elegir. Esa referencia, ese vino, lo único que beberías. No tiene que ser ni bueno ni malo. Puede ser barato, caro, da igual. Es algo por algo y sería ese. ¿Cuál es? Pues es que son preguntas que requieren pensar un poco, porque es una respuesta importante darla bien. Seguramente sería un vino de Jerez,
casi con seguridad. Y estoy dudando, como ya ha dicho Montellado tío Diego, pues a lo mejor podría ser un palo cortado, no sé, ¿de quién? Por no comprometer a nadie. Bueno, no comprometas. Un estilo de vino. Sí, un palo cortado a lo mejor. Perfecto. Pedro, muchas gracias. esperemos que hayas estado la mitad de a gusto que hemos estado nosotros. Sí, he estado muy a gusto, muy, muy a gusto. Hay que cerrar esto. Ya de hecho nos hemos pasado, Paco, de tiempo. Sabíamos que iba a ocurrir. Hablando de final del camino, ahora Paco dirá su parte de cierre. Para mí eres el final del camino en Extremadura. Joder, qué bonito, muchas gracias. Si Extremadura a día de hoy está posicionado en el mapa como vinos de culto, es gracias a tu trabajo. Y bueno, y para nosotros ha sido un enorme placer tener a alguien con esta sensibilidad. Con esta sensibilidad no solo para el vino, sino yo no entiendo el vino sin arte y el arte sin vino. Y creo que tú, no solo como enólogo y productor, sino también como arquitecto, lo defiendes estupendamente. Y solo te puedo dar las gracias. Pues gracias a vosotros, que la verdad es que he estado súper cómodo, muy a gusto, y me ha hecho mucha ilusión que hayáis decidido que sea yo quien os acompañe en vuestro primer podcast en esta andadura tan bonita, con un nombre tan chulo como La Paradoja Francesa. Bueno, muchas gracias, Pedro. Para nosotros ha sido un placer y solo emplazamos a todos los que nos estéis escuchando para el siguiente episodio, de cuyo invitado pues iremos desgranando pistas en nuestro Instagram a lo largo de las próximas semanas. Y desde aquí, desde Pago de los Balancines, en un soleado día de febrero maravilloso, pues vamos a dar un paseíto por la viña y a poneros un poquito a todos los dientes largos. Hasta pronto.